Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Nuevas informaciones para comentar. Manuel Castillo, Radamés García, Carlos Manuel Estrella en este jueves 29. Y los asuntos que tienen que ver con la Procuraduría General de la República y los casos que el rumor señala como de corrupción del pasado gobierno vuelven a la palestra. Ya no son 2, 3, 4, están aumentando el número y hay nuevas declaraciones de hoy. Manuel Castillo comienza. Bien, esta tarde vimos un parte noticioso que recoge las declaraciones que diera Miriam Germán, la Procuradora General de la República, quien advirtió que los casos de corrupción que se investigan tendrán consecuencias. Esta es la frase lapidaria. Es decir, esto podría interpretarse como que ya tiene suficiente evidencias y pruebas como para que los casos que se están investigando puedan ser sometidos a la justicia, y en la justicia deberá haber consecuencias, es decir, fallos condenatorios para los presuntos implicados en esos hechos de corrupción. Eso es una declaración que una gran parte de la sociedad, sobre todo la representada por los organismos de la sociedad civil, tienen que aplaudir, porque esa es la gran expectativa que esos sectores han creado, de que aquí debe haber un ejemplo de una justicia que persiga y castigue los hechos de corrupción administrativa. En el 2003-2004 hubo una crisis bancaria y la cúpula empresarial del sector financiero, que es la mayor cúpula dentro de los empresarios, fue sometida a la justicia y varios de ellos cayeron presos y sus bienes, las empresas que generaron esa crisis, fueron decomisadas y cumplieron su condena, presos. Lo mismo tendrá que pasar con los que, ocupando posiciones políticas, la llamada clase política, han defraudado al Estado cometiendo hechos de corrupción de gran magnitud, de millones y millones de pesos y de dólares. De modo que esa justicia tiene que caer sobre aquellos que resulten culpables y la sociedad lo va a aplaudir. Carlos, Claro. una pregunta, Carlos. ¿Qué significa que tendrá consecuencias, Carlos? Bueno, lo que quiere decir Miriam Germán Brito desde el punto de vista jurídico es que es un hecho que no se va a quedar en la tradicional denuncia, en el allante y movimiento, sino que se le va a dar curso, que va a tener que llegar a juicios de fondo. La consecuencia es que tendrá que ser dilucidado el tema en una audiencia, en un juicio oral, público y contradictorio, cumpliendo con todo el protocolo y con todo el debido proceso, porque si de algo se cuida en su vida pública y fue juez ejemplar de este país, Miriam Germán Brito, es por la defensa del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales, aún sea de los imputados. Y pienso que las acciones del Ministerio Público van a ser por el librito, como han estado siendo hasta ahora. No se ha cuestionado ninguna de las decisiones del Ministerio Público. Y no olvidemos que Miriam Germán Brito no está sola, que tiene un poder delegado por el presidente en absoluto ante toda la nación de actuar solo conforme a la Constitución y las leyes, no recibiendo línea política bajada desde el Ejecutivo. Y también hay que resaltar que acompañando a Miriam Germán hay una veteranísima procuradora fiscal y procuradora general de corte y hoy procuradora adjunta, que está dirigiendo el clave, el importantísimo departamento o dirección nacional de persecución del Ministerio Público, que diríamos que es el brazo ejecutor real de las políticas del Ministerio Público, con atribuciones para incidir, para solicitar, para meterse en cualquier caso en el país, ante cualquier expediente, no importa en el estado en que se encuentre. Y ese es un hecho significativo.
que Miriam Germán tiene el apoyo de la que ha hecho vida en Santiago, que hizo su vida aquí, se destacó profesionalmente, como es Jenny Berenice Reynoso, hoy Procuradora General Adjunta, directora de persecución del Ministerio Público. ¿Te satisface la respuesta, Radamés? Sí, sí. Claro, todo eso se resume en una letra. No habrá impunidad. Ok. Eso es lo que es. Dos cosas quiero decir muy brevemente porque ya ustedes lo han dicho casi todo. Primero, una de las banderas fundamentales de este país, sobre todo de la clase media, la sociedad civil, todas esas movilizaciones que hubo, fue de un ministerio público independiente y de una justicia independiente. Tener un ministerio público independiente. Hay un amigo que me dice que es demasiado independiente, Manuel. Bien. Exageradamente independiente. Y que un ministerio exageradamente independiente puede llevar a los gobiernos hasta una crisis de gobernabilidad, ¿tú ves? ¿Te refieres a la actual Procuraduría? Sí, exactamente. Radamés vive diciendo eso, Radamés. No es la No, primera vez que tú lo en dices. función, Carlos, yo trato de ver el futuro, Carlos. Yo no solamente estoy en el presente, y además hay que ver siempre las cosas con una visión integral, no solamente verla desde una perspectiva. Más allá de la curva. Sí, Más allá de la curva. es decir, ver las consecuencias que tienen decisiones jurídicas en el ámbito político, en el ámbito social. Por ejemplo, si se deja ese presupuesto con impuestos, aquí va a haber consecuencias terribles, Carlos, de movilización ciudadana en contra de eso. Por suerte que se quitaron esos impuestos del presupuesto y bueno, retornó la calma al país. Entonces, no sé por dónde vendrán, pero es evidente que yo creo que el país aceptaría, ¿verdad? Aunque podría tener un impacto muy grande si son unos talibanes, porque lo cual indica que pueden ser grandes talibanes los que se han sometido a la justicia, Carlos. Es decir, no pueden ser chivitos, sino grandes talibanes. Entonces, son gente con mucho dinero, todavía algún poder, pueden conmocionar de alguna manera el país. Tienen mucha bocina, tú ves que se van a oponer, tú lo verás, las bocinas como inmediatamente van a salir a defender a esas personas. De manera que es evidente que una decisión de esa naturaleza, muy justa, tendrá consecuencias políticas y sociales. Obviamente, pero la gente la está esperando, ¿eh? Ahora, yo te voy a decir una cosa, Radamés. En el caso de los banqueros, hubo una consecuencia real muy positiva, que fue el establecimiento de un régimen normativo del sector bancario que hoy día goza de la más alta solidez. Eso fue una consecuencia real de esas medidas que se tomaron. Producto de la crisis. Aquí pudiera surgir la consolidación de un Estado de Derecho y de una firme democracia si se castiga a los que han traicionado el erario público. Yo te veo muy optimista ahora. Tú has cambiado de ser un hombre muy pesimista en el gobierno anterior. Ahora te veo, Carlos, tú no notas ese cambio de Manuel. Sí. Yo creo que hay que empujar hacia el optimismo, porque si seguimos lamentando las situaciones pesarosas que vive la sociedad dominicana, no vamos a avanzar. Yo creo que hay que adoptar la posición del vaso medio lleno y no el vaso medio vacío en cuanto a esa enseñanza riquísima de un vaso a la mitad de agua. ¿Y qué tú dices? ¿Cómo tú lo ves? Si tú ves que le falta la mitad o tú ves que está medio lleno. Son dos posiciones, pesimista y optimista, de una misma realidad. Y yo apunto mis reflexiones y mi optimismo con la educación. Y yo creo que hay que insistir con ese tema. Y la voluntad firme, la decisión de Estado, de gobierno, del presidente y su equipo, sobre todo el ministro de Educación, que es un hombre de la extrema confianza del presidente. Que haya un enfoque hacia el salto
cualitativo y Bueno, cuantitativo de la hay educación. una gran oportunidad para No, eso ahora en educación. no importa los problemas que se van a suscitar y que Van a están presentes suscitarse. ya al inicio del año escolar, pero hay una masiva inversión y un gran apoyo mediático, pero no de un medio como para una publicidad, sino de los medios de comunicación como instrumento de educación, aunque sea una labor pagada, que es negocio por esa parte. Pero en sí, lo que están haciendo, y van a hacer muy buenos negocios, televisoras, estaciones de radio, es ofrecer sus frecuencias para que se conviertan en escuelas En agencias radiales, de radiofónicas educación. y escuelas televisivas. De hecho, hace varias semanas que muchas televisoras están encadenadas en horas de la mañana, es lo que he visto, con un programa extraordinario de capacitación, de formación de formadores. Es decir, formar a los profesores para que se conviertan en tutores virtuales, en profesores virtuales y podamos avanzar. Yo creo para mí que esa es una de las labores que merece mayor apoyo en estos momentos y que expresa más voluntad de que se haga, porque la educación es el instrumento para cambiar este país. La pandemia, Carlos, nos va a obligar a avanzar hacia una verdadera revolución educativa. Eso es, Esa, tú exactamente. dijiste la palabra, ahora es que viene la La verdadera revolución revolución educativa. Es ahora. La otra fue de allante y movimiento, fue de muchos solares no, y de no, de muchas mucho tardes de negocio. tendido, de mucho desayuno y de mucha corrupción. Negocio no, Castillo, corrupción. Sí. Corrupción. No lo adornemos. No, es que Y esa si es sea, la palabra, cuando te digo la educación como negocio o política como negocio, es bueno. hablando de corrupción que estamos. Sí, sí, sí. Eso fue, para eso fue que sirvió el 4%. Sí, Para enriquecer a muchos y para venta sobrevaluada de terrenos, para supuestas escuelas de tan extendida y engaño al original propietario de esos terrenos, porque las historias son famosas, no desmentidas, que te evalúan un terreno que vale, qué sé yo, 4.5 millones de pesos se lo y evalúan en 20. tú aspiras 5, no, pero no, es que eso vale 4.5, no, que yo quiero 5. Ah, bien, te vamos a dar las 5. Y luego Bueno, de allá para acá, el cheque viene por 20 y tú tienes que endosarlo. Y Los los 15. 15 de la diferencia son de la corrupción de un dirigente PLDista. Eso es yo práctica creo, normal, ¿eh? Se lo he dicho así de una manera muy no, suelta y elegante, pero eso se está muy, repitió está muy bien, secreto a voces. está muy bien. A Carlos, voces. yo creo que los 5 minutos que nos quedan de programa deberíamos aprovecharlo. Elecciones de Estados Unidos. No, ya hablamos de eso. Es que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, presentó 3 cartas en las que ese organismo solicitó al entonces presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, su colaboración para auditar esa organización política. Una reacción de Álvarez Yo Pérez. siempre he dicho que no creo en políticos, por eso yo soy un poco ateo. Yo creo más en los ateos que en los políticos. Los políticos son unos charlatanes y sinvergüenzas en su mayoría, con honrosas excepciones. Y fíjense cómo lo está poniendo en evidencia el presidente de la Cámara de Cuentos, a no ser que este sea un nuevo cuento. ¿Por qué? Vamos de cuento en cuento. Ahora ha ¿Quién está presentado hablando verdad, documentos Carlos? que ¿Quién se... está hablando ¿Eh? verdad? Entre Álvarez Bueno, Pérez hay, y Leonel hay una Fernández. prueba, hay una prueba documental contra la palabra, es documento contra la palabra. Leonel Fernández tendría que aportar documentación para Bueno, ok. refutar esto. Mientras tanto, ganancia de causa a nivel de la lógica es para Hugo Álvarez Valencia, Bueno, Bueno, en ese sin sentido, dudas. él presentó 3 cartas, Carlos, en ese y, sentido. y hoy Temístocles Montaz, confirma la existencia de esas 3 cartas y está de acuerdo con la posición asumida por el presidente de la Cámara de Cuentas. Es decir, que ahí, bueno, eso se explica, porque en este momento Temo está en el bando del PLD oficial, Sí. mientras que Leonel está en el bando del PLD opositor, que se No, llama la Fuerza del Pueblo. evidentemente que todo esto es parte de esta guerrita de Rosendo que hay entre el PLD y la Fuerza del Pueblo.
de quién finalmente terminará siendo la verdadera oposición en este país. Exacto. Puede que pase algo parecido al PRD. ¿Quién terminó siendo el dueño del PRDismo? El Partido Moderno, el Revolucionario Moderno, PRM. el PRM. Bueno, Miguel Vargas tiene los papeles, pero Miguel Vargas tiene la matrícula. La matrícula está a nombre de Miguel Vargas. La matrícula, pero no tiene carro. Bueno, pero se puede empeñar, se puede hacer muchísimas cosas. Sí, Ese es un título que tú puedes coger prestado. Se pueden hacer más negocios. Sí, todo Sí. lo claro, tú tienes lo que vale la matrícula. Yo soy de lo que sostengo, mirando el desarrollo del sistema de partidos, que está por verse qué va a pasar con el PLD y la Fuerza del Pueblo. Todavía tendremos que ver que la vida ponga su granito. Es un caso en evolución. Ese es un caso en evolución, eso está en cambio constante. Hasta ahora lo que se vislumbra es que Leonel Fernández le está llevando ventajas. Eso es lo que yo vislumbro. Pero todavía la Fuerza del Pueblo es un partido minoritario. Quedó con más fuerza en el Senado de la República. Sí, pero te voy a decir algo. ¿Tú quieres que te dé una información? Sí. Esos votos, ninguno de los 8 diputados fue con votos de la Fuerza del Pueblo que llegaron. Y te lo explico. Hay tiempo para explicártelo. No, sí, quedan 30 segundos. Oye, si tú lo dices en 30 segundos, te lo voy a decir en un minuto. Vamos, dale. 5 de los senadores llegaron con votos del PRM. 2 con los votos del PLD, Félix Bautista y Dionis Sánchez, y luego se pasaron a la Fuerza del Pueblo. Y 1 con los votos, fue con la boleta del BIS en San José de Ocoa, que también en alianza con la Fuerza del Pueblo. Es decir, ninguno de los 8 senadores llegó con los votos de la Fuerza del Pueblo. Es un partido minoritario todavía, Carlos. Podría convertirse en partido mayoritario, pero eso está por verse, Carlos. Bien, concluimos puntos y enfoques por el día de hoy con la expresión de gratitud a todos ustedes por habernos acompañado. En nombre de Manuel Castillo Sánchez, Radamés García González y Carlos Manuel Estrella, les invitamos para que mañana estén de nuevo con nosotros cuando retornaremos a renovar el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.